Aquel día, algo en mí ya estaba inquieto, incluso antes de salir de casa. La lluvia fina que golpeaba el cristal parecía querer desgarrar un silencio que venía consumiéndome por dentro. Caminaba por la casa con una taza de café frío entre las manos, pero ni siquiera sentía el sabor. Todo en mí era ausencia. Desde que Fernando se fue, cada rincón de la casa se volvió sombra. Incluso el sonido del viento parecía traer de vuelta el susurro de los recuerdos. Entonces el teléfono sonó. Un número desconocido, sin identificación. Del otro lado, nadie hablaba. Solo el sonido de una respiración agitada, como quien sabe demasiado, pero no se atreve a decirlo. Antes de que pudiera preguntar quién era, la llamada se cortó. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Dejé la taza sobre el mostrador y agarré la llave del coche. Sin saber exactamente a dónde ir, solo sabía que tenía que conducir, que había algo afuera llamándome. Algo que ya no podía ignorar. A medida que conducía por la carretera húmeda, cada curva parecía un espejo de mi vida, llena de marcas que ya no sabía cómo esquivar. No pensaba con claridad. Solo seguía un llamado extraño, como si Fernando estuviera adelante, guiándome entre la niebla. Fue entonces cuando pasé por el portón de hierro de la vieja represa, un lugar que Fernando adoraba visitar cuando era niño. «Mamá, escucha el silencio de aquí», decía. Hoy, el silencio parecía gritar. Aparqué el coche sin razón alguna. Bajé. El olor a tierra mojada invadió mis pulmones y, de repente, algo rozó el rabillo de mis ojos. Un movimiento brusco cerca de la orilla. Una silueta, una mujer, su abrigo beige pegado al cuerpo empapado. El corazón me dio un vuelco. Era Cristina. Me quedé inmóvil, como si mis pies se hubieran hundido en el barro. Ella sostenía una maleta negra. Cuando la arrojó al agua, sentí mi cuerpo desplomarse por dentro. Me quedé allí, escondida detrás de un tronco caído, sin siquiera respirar. La maleta hizo un sonido sordo al chocar con la superficie del agua. Algo no estaba bien. Era demasiado pesada. Cristina miraba nerviosa a su alrededor. Su rostro no tenía rastro alguno de la joven tímida que conocí. Era pura máscara. Cuando se giró y corrió hacia el coche, mis piernas por fin obedecieron. Corrí en su dirección, pero ella ya se perdía por la carretera, sin darse cuenta de que yo estaba allí. Miré la maleta hundiéndose, devorada por el lago oscuro. Algo dentro de ella me llamaba. Era como si hubiera vida ahí, un grito sin voz. Sin pensar, me quité los zapatos y entré al agua helada. Cada paso era como una puñalada. El agua me cortaba, pero no iba a dejar que esa maleta desapareciera. No ese día. No sin saber qué estaba enterrando con ella. La maleta ya estaba a medio camino del fondo cuando logré alcanzarla. Mis brazos ardían, mi respiración era puro desespero. Con el cuerpo empapado, arrastré aquella maleta pesada, sintiendo que cargaba más que un objeto. Era la verdad. La lancé a la orilla, pero antes de poder abrirla, me arrodillé, exhausta. El mundo parecía girar. Y fue allí, de rodillas, con las manos temblorosas en el cierre de la maleta, cuando un recuerdo me invadió como un rayo. Una memoria tan viva que dolía. Estaba en la sala de casa, con Fernando acostado en el sofá, sonriendo con esa sonrisa que llenaba el mundo. Sostenía una ecografía en la mano. «Voy a ser papá, mamá, yo voy a ser papá», repetía. Mi corazón estalló de felicidad, y en ese instante supe que la vida había ganado otro significado. Hoy, lo que quedaba era una maleta fría, mojada, y el recuerdo de un futuro que pareció perfecto por un instante. Respiré hondo y abrí el cierre con fuerza. El sonido del metal no era solo un cierre, era una sentencia revelándose. Cuando la cremallera se abrió, el tiempo pareció detenerse. Allí dentro, envuelto en una manta empapada, había un bebé vivo. Sus ojitos estaban cerrados, la piel pálida,
los labios azulados. Un sonido débil, diminuto, casi como un suspiro de auxilio, escapaba de su garganta. En ese instante, todo en mí se rompió y al mismo tiempo renació. Lo tomé en brazos sin pensarlo. Lo sostuve contra mi pecho como si hubiera encontrado un pedazo de mí misma perdido en el tiempo. Grité por ayuda, pero solo el eco respondió. Yo y ese bebé, juntos, solos, al borde de un abismo que ni siquiera entendía. Y fue allí, con el agua fría pegada a mi vestido, que hice una promesa silenciosa. No iba a dejar que el silencio venciera, no mientras yo estuviera viva. Corrí hasta el coche descalza, sintiendo la hierba mojada rasgarme las plantas de los pies. Arropé al bebé con mi abrigo, como si el calor de mi cuerpo pudiera impedir que la vida escapara de su frágil piel. A cada mirada por el retrovisor, esperaba ver las luces del coche de Cristina, pero nada. Era como si hubiera borrado su propio rastro. Llegué al hospital gritando. Los enfermeros me arrancaron al bebé de los brazos con rapidez, pero no sin antes lanzarme una mirada de sospecha mezclada con compasión. ¿Dónde lo encontró?, preguntaron. No podía explicar. Las palabras se atropellaban dentro de mí. Todo era confusión. Solo quedaba una certeza. Ese bebé respiraba, luchaba por vivir, y ahora era parte de mi lucha también. Cuando llegó la policía, las miradas de juicio fueron inevitables. Yo era la madre que había perdido un hijo y que ahora aparecía con un bebé envuelto en una manta sucia, encontrado en una maleta en el fondo de un lago. Ellos anotaban todo con esa frialdad de quien ha olvidado el peso de la vida. ¿Está emocionalmente inestable, señora?, uno de ellos preguntó como si leyera un guión. Casi reí. ¿Inestable? Ellos ni siquiera imaginaban lo que es sentir un mundo desintegrarse dentro del pecho. Mientras tanto, el bebé estaba en la sala de incubadoras, luchando por vivir. Y solo el sonido tenue de su respiración frágil me mantenía en pie. Cuando sugirieron la prueba de ADN, un escalofrío me recorrió el alma. En el fondo, yo sabía la verdad que vendría, pero saber duele de otras formas. 2 días después, el teléfono sonó. Esta vez, era la verdad al otro lado de la línea. El bebé es compatible con su ADN, señora Madalena. Es su nieto. El mundo se detuvo otra vez, pero era distinto. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad que me rodeaba. Me senté en el suelo de la sala y lloré. Lloré como el día en que recibí la noticia de la muerte de Fernando. Pero ahora las lágrimas eran hondas y suaves al mismo tiempo. Eran dolor y alivio, alegría y furia. Furia por saber que alguien intentó arrancar ese pedazo de él del mundo. Furia por haber creído alguna vez que Cristina solo era triste, rota. Ella no estaba rota, era hielo. Y por primera vez desde la muerte de Fernando, sentí que tenía entre mis manos una razón para luchar de nuevo. Rebuscando entre las cosas de Fernando, encontré la siguiente pieza de ese rompecabezas sombrío. Un cuaderno de tapa azul, su diario, escrito con esa letra torpe de quien intenta desahogar el corazón en papel. Leí, con las manos temblorosas, las palabras que nunca logró decirme en voz alta. Mamá, creo que me equivoqué. Cristina cambió después del embarazo. Hay algo en ella que no sé nombrar, algo que me oprime el pecho. Siento que estoy solo incluso cuando sonríe. Cada línea era una puñalada. Fernando hablaba de peleas por dinero, de contratos sin sentido, de una mirada sombría que crecía en ella. Y entonces, una frase que me robó el aire. Si algo me pasa, no fue un accidente. Cerré el diario con fuerza. ¿Quién era Cristina? ¿Quién compartía la cama con mi hijo y lo dejó caer al abismo? Fui al notario con el diario en mano. Allí descubrí que Fernando había hecho un testamento poco antes del accidente. Había dejado la herencia al hijo que venía en camino. Nada sería para Cristina. Eso lo explicaba todo. El seguro de vida, la casa, los ahorros. Todo sería para el bebé hasta la mayoría de edad. Cristina sería solo administradora. Y así, si no había bebé, todo cambiaba. Ese era el motivo.
En lugar de un vínculo, el bebé se volvió un obstáculo, y esa maleta negra era el cierre final de un plan frío y calculado. Pero no contaba con que yo vería. No contaba con que el silencio del lago sería roto. No contaba con que el amor es terco. Salí del notario con las piernas temblando, pero con un fuego encendido. Iba a luchar por la sangre de Fernando, por la vida de Miguel, por la verdad, aunque me destruyera en el camino. El sábado siguiente decidí volver al taller donde llevaron el coche de Fernando días antes del accidente. Recordé el día en que me dijo que había escuchado un ruido extraño en el freno. Yo, distraída lavando platos, respondí: «Háblalo con Cristina, hijo». ¿Cómo duele recordar esas palabras? Entré al taller con el diario en la bolsa y un nudo en el estómago. Don Raúl, el mecánico, parecía aún más abatido que la última vez que lo vi. Me miró a los ojos y, en ese instante, algo en él también se quebró. Tras un silencio pesado, lo confesó. Confesó que manipuló el freno del coche, no por descuido, sino por orden. Yo solo seguí instrucciones. No iba a ser mortal, solo un susto. Mi cuerpo se heló. Su voz sonaba lejana. Solo oía el estruendo de un corazón implosionando en mi pecho. El mío. Cristina lo planeó. Fernando lo previó, y nadie lo salvó. Salí de allí sin fuerzas. Entré al coche y encendí el motor, pero no fui a ninguna parte. Me senté con las manos en el volante, tratando de recordar el sonido de la voz de Fernando. Tenía una forma de calmarme hasta en las tormentas. Mamá, la vida es ruido y silencio, pero si escuchas con el corazón, todo tiene sentido. Así me decía. Mientras lloraba sola, el teléfono sonó otra vez. No era el hospital. Era un número anónimo. De nuevo, atendí. Una voz metálica, sin emoción, dijo: «Deje de hurgar donde no debe, señora Madalena. Ya perdió un hijo. No quiera perder otro pedazo de familia». Sentí que las piernas me fallaban. La respiración se evaporó. Supe, en ese instante, que enfrentaba algo más grande que yo. No era solo Cristina, era algo más oscuro. Algo que se mueve en las sombras. Algo que compra silencios. Volver a casa fue como pisar un campo minado. Cada sonido parecía una alerta. Cada sombra, un recado. Pasaba por las fotografías antiguas como quien acaricia heridas abiertas, hasta que me detuve frente a una en particular. El día que Fernando cumplió 9 años. Fiesta sencilla, pastel casero, él con la sonrisa de quien aún cree que el mundo cabe en los brazos de una madre. Recordé la noche que volvió empapado por la lluvia, con 17 años, llorando porque no pasó en el examen de admisión. «No soy lo suficientemente bueno, mamá». Yo lo abracé fuerte y le dije: «No estás hecho de victorias, estás hecho de corazón, y el tuyo es del tipo que cambia el mundo por dentro». Hoy, ese recuerdo gritaba dentro de mí. El mundo lo rompió por fuera, pero él nunca dejó de ser luz, y ahora yo necesitaba ser su voz. De madrugada, me despertó un golpe seco en la puerta principal. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. El sonido volvió. Me levanté despacio. El piso frío subía por mis pies. Y entonces oí pasos dentro de mi casa. La garganta se me cerró. Intenté tomar el teléfono, pero antes una voz grave cortó el silencio. «No grite, señora Madalena. Solo queremos hablar». El terror invadió mi cuerpo. Tenía un arma. Detrás de él, otros 2 hombres encapuchados. No eran fantasmas, eran enviados de la oscuridad. «Deje esto. Cristina no va a pagar. ¿Y el bebé?» El bebé no es problema suyo. Era amenaza, era sentencia. Pero yo lo miré a los ojos como quien enfrenta a la propia muerte. Ese bebé es parte de mi hijo, y eso me hace responsable, aunque el mundo no lo quiera. La sirena llegó como un golpe en el silencio. Se movieron rápido, escaparon como sombras. Cuando la policía entró, vieron la puerta forzada, mis manos temblando, mi rostro deshecho. Pero ya era tarde. La invasión no solo dejó marcas en la madera, marcó mi alma.
Ahora, no era una lucha por lo que sabía, era por mi propia vida. La comisaria Aline, que hasta ese momento era solo un nombre en un expediente, se convirtió en puerto seguro. «Vamos a arrestar a esa mujer, señora Madalena», dijo con una firmeza que encendió mis venas. Y por un momento creí que aún había justicia en un mundo con frenos saboteados y maletas hundidas. Y solo cuando Miguel, frágil y diminuto, dormía tras el vidrio de la UCI, entendí, era por él que seguía viva, y por Fernando, era por amor, por el amor que me quedaba. El día del arresto de Cristina llegó como una tormenta, no por sorpresa, sino por espera. La encontraron en un piso de lujo, con maletas listas, documentos falsos y dinero en efectivo. No lloró, no imploró, no dijo nada. Me miró como quien observa un obstáculo. No pidió perdón, no se arrepintió. Solo respiró con la ligereza de quien cree que saldrá impune. La comisaria Aline me dijo después: «Algunos monstruos no tienen forma, tienen intención». Y Cristina era pura intención. Sentí rabia profunda. No porque me enfrentara, sino porque intentó apagar la luz de Fernando, porque planeó con calma, con frialdad, porque quiso destruir lo más precioso que mi hijo dejó, una vida por venir. Pero el destino, a veces, tiene sus ironías y devuelve lo que intentaron robar, hasta que él mismo decide otra cosa. El arresto fue solo el comienzo. Luego vino la batalla judicial más cruel que viví. La custodia de Miguel, yo, una abuela sola de 62 años, pasando por entrevistas psicológicas, visitas de asistentes sociales, informes interminables. Me preguntaban si estaba emocionalmente estable, si tenía estructura financiera, si mi duelo me hacía peligrosa. Yo respondía con el alma en la mano: peligroso es el mundo sin amor. Pero la justicia no siempre tiene oídos de carne. A veces solo escucha papeles. Los días se derretían como velas en mis manos. Solo tenía una fotografía frente al vidrio de la UCI. Miguel, tan pequeño, pero tan vivo. Y la certeza de que no era un caso. Era un corazón nuevo, una oportunidad de renacer. Cada audiencia era una prueba de resistencia emocional. Recuerdo la primera vez que pude sostener a Miguel fuera de los aparatos. Tenía los ojos cerrados, pero parecía soñar con algo bueno. Acaricié su rostro y le susurré: «Tu papá te esperaba, mi amor, pero ahora soy yo quien se queda». Y en ese instante, todo tuvo sentido. Ya no suplicaba por mí, rogaba por él y por el reflejo de Fernando que veía en ese labio torcido, en ese puño cerrado. Un día, al salir del juzgado, uno de los guardias me dijo: «Señora, la esperanza camina de puntillas, pero llega». Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí sin dolor. Tal vez, pensé, esa era la voz de Dios en las entrelíneas. Después de 7 meses de lucha, audiencias, lágrimas y noches en vela, escuché un sonido que resonará en mi pecho para siempre. El juez golpeando el mazo. Custodia definitiva concedida a Madalena Moreira. Mi cuerpo entero tembló. Mis ojos se llenaron de lágrimas con el peso de quien sobrevivió al fin del mundo. Abracé a Miguel como quien abraza su propio nombre, su propia historia. Allí, en mis brazos, respiraba, pleno, sereno, vivo. Y mientras lo veía dormir, entendí lo que Fernando dejó de verdad. No fue solo un hijo, fue un legado de amor resistente, amor que insiste, amor que vence, incluso atravesando el agua helada de una represa. La casa, antes tan vacía, volvió a tener sonidos. Biberones, llantos breves, pequeñas risas que rompían el silencio en fragmentos luminosos. Me sentaba en el sillón con Miguel en el regazo y recordaba el día en que Fernando nació. Tenía el mismo gesto de fruncir el ceño, el mismo silencio curioso. Miraba al techo y decía bajito: «Está aquí, hijo, aquí está». Y de alguna manera sabía que Fernando lo escuchaba. El pasado no desapareció, pero encontró su lugar dentro de mí. Y mientras Miguel crecía,
yo volvía a aprender a vivir, no como antes, sino como después del final, replantando el jardín, calentando los rincones del alma, porque eso fue lo que me enseñó mi hijo, que la flor de la esperanza brota incluso en la tierra excavada por el luto. El silencio de la noche aún me visita a veces, pero ahora ya no duele, acoge. Miguel duerme en la habitación que pinté de azul, el mismo color que Fernando decía que era el tono del amor tranquilo. A veces miro por la rendija de la puerta abierta y me quedo ahí, observando cómo sube y baja el pecho de Miguel, como si fuera una sinfonía secreta entre el cielo y la tierra. En esa casa, donde por meses solo hubo eco, ahora hay risas tímidas, olor a talco y leche tibia. Hay vida, y yo aprendí a respirar de nuevo, porque la verdad es esta: el amor no muere con el cuerpo, se desborda en lo que dejamos, y en los otros que eligen continuar por nosotros. Mi nombre ahora era más largo. Yo era Madalena, madre de Fernando, abuela de Miguel, guardiana de la vida que renació de la oscuridad. Cristina fue juzgada y condenada. El juez dijo pena máxima, con la misma frialdad con que oí certificado de defunción meses antes. Y por un momento pensé que sentiría alivio, pero no fue alivio, fue un silencio raro. No hay victoria cuando el mal es descubierto, solo cansancio. Porque aunque la justicia terrenal haya ocurrido, lo que ella hizo ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Fernando no volvería. La inocencia de Miguel, tan pequeño, ya había sido traicionada. Y yo comprendí que la verdadera justicia no es la que encierra a alguien, es la que nos permite respirar sin dolor, la que devuelve la paz. Pero esa solo llegó cuando pude mirar a Cristina, no con odio, sino con lástima. Está muerto hace tiempo. Y yo elegí vivir. Una tarde soleada, unos meses después, me senté en la veranda con Miguel, el mismo lugar donde alguna vez me senté con Fernando para ver el atardecer después de su graduación. Miguel me agarraba el dedo con fuerza, y en ese gesto tan simple sentí algo profundo. La vida no nos pregunta si estamos listos. Simplemente sucede. El dolor que sentí no me definió, me moldeó. El duelo me quebró, pero el amor me enseñó a recomponerme. Cargaba una cicatriz que nadie veía, pero que contaba una historia que no era sobre la muerte, era sobre lo que queda cuando todo parece derrumbarse, sobre sostener la vida con ambas manos, incluso cuando las manos tiemblan, sobre elegir levantarse, aun cuando el suelo parece más fácil. A veces, cuando Miguel dormía, tomaba el diario de Fernando y leía sus palabras como quien escucha un secreto al revés. Tenía miedo real. Cristina lo amenazaba con sonrisas, contratos, dinero, silencio, y él se sentía atrapado. Pero aún así, incluso con todo eso, eligió decir la verdad. Escribió. Dejó un rastro para que alguien, algún día, pudiera entender. Y yo entendí. Entendí que el mayor acto de amor no fue luchar por el futuro, fue dejar un rastro para que la justicia pudiera, algún día, ver. Fernando no murió sin gritar. Gritó en silencio, y yo lo escuché, como madre, como guardiana, como mujer que carga la semilla de la fe, incluso en la tierra herida. Si has llegado hasta aquí, tal vez cargues también un pedazo de dolor en el pecho. Tal vez alguien haya enterrado tu historia en un lago oscuro. Tal vez hayas sido desacreditado, amenazado, juzgado como loco. Entonces déjame decirte lo que aprendí. La verdad es una semilla. Duerme, pero no muere. Puede hundirse, puede helarse, puede esperar años bajo la tierra compactada, pero encuentra el sol. Siempre. No dejes de buscar lo correcto. Aunque duela, aunque te llamen amargo, obsesivo, débil, la persistencia por amor no es debilidad. Es coraje mezclado con fe. El tipo de fe que solo quienes han perdido algo grande logran tener. Yo sé, el dolor cansa,
A veces se vuelve náusea, te hace olvidar el aire, el tiempo, las palabras, pero hay algo bello escondido en el cansancio de la lucha. Demuestra que aún estás vivo, que, a pesar de todo, algo dentro de ti aún insiste. Y fue eso lo que aprendí con Miguel. Yo creí que me lo habían quitado todo: familia, razón, rutina. Pero Dios me lo devolvió en forma de vida diminuta, que respiraba a sorbos y lloraba cuando perdía el camino del pecho. Me lo devolvió como un pesebre, frágil, humilde, pero lleno de misión. Miguel no era solo un bebé, era un nuevo comienzo que cabía en mis manos arrugadas. Cuando acuesto a Miguel, a veces observo sus manitas y recuerdo las de Fernando de niño, el día que me prometió: «Mamá, cuando sea grande, voy a construir una casa enorme para nosotros, con veranda, huerto y una hamaca solo para ti». Sonrío. No cumplió esa promesa con ladrillos, pero dejó otra, hecha de alma, porque me dio a Miguel, y con Miguel vino una nueva hamaca, una nueva veranda, una nueva oportunidad de cuidar, no de su cuerpo, sino de su amor. Y eso es más eterno que cualquier pared. A veces me preguntan si perdoné a Cristina. Mi respuesta es sencilla: perdonar no es librarme de ella, es liberarme de todo lo que ella intentó dejar en mí. Es no permitir que su oscuridad apague mi luz, porque si no la perdonara, estaría dejándola vencer 2 veces, en el cuerpo y en el corazón. Cristina pagará con los años que la justicia determinó. Pero yo, por mi parte, hubiera pagado con mi paz si dejaba que el odio viviera conmigo. Y yo elegí vivir en paz, elegí reconstruir, elegí el lado de la vida. Hoy, Miguel ha crecido, ya da sus primeros pasos y cada caída me recuerda que caminar es caer con valentía. Le encantan los ángeles de papel, le gusta aplaudirle al viento y se ríe cuando canta el sapo de la laguna del patio. A veces sostiene mi rostro con sus 2 manitas, me mira como si pudiera verme por dentro y dice «Tatá», que es como intenta decir abuelita, y yo me derrumbo de emoción cada vez, porque aquel niño que casi fue callado bajo el agua, hoy es voz, risa, paso, futuro, y cada vez que sonríe, Fernando sonríe por dentro. Miguel es el libro que la vida empezó a escribir de nuevo, y yo estoy aquí para pasar cada página. Si te quedaste hasta aquí, tal vez también estés en una batalla silenciosa. Tal vez hayas visto personas dobladas bajo el peso del mal. Tal vez el miedo intente convencerte de que ya es demasiado tarde. Entonces, escucha. No te calles. Busca apoyo. Pide ayuda. No tengas vergüenza de gritar por justicia. Hay momentos en que Dios nos encuentra no en la cima de la montaña, sino en el fondo del agua, donde todo parece perdido. Pero Él sabe rescatar lo que aún vive. Sé esa chispa. El amor resiste y vence. Yo soy Madalena. Y esta es la prueba de que cuando el amor se niega a morir, renace, incluso si cayó al fondo de un lago. Y renace para cambiar no solo una vida, sino todas a su alrededor. Si esta historia tocó algo en ti, quiero pedirte algo. Deja una señal en los comentarios. Puede ser una palabra, un corazón, un «te entiendo». Porque ninguno de nosotros está solo en este camino. Tal vez tú también estés luchando por un pedazo de verdad, por un pedazo de vida, por alguien a quien amas. Y quiero recordarte, incluso cuando todo parece perdido, todavía hay un camino, aún hay una grieta, aún hay un hilo de esperanza. Si alguna vez fuiste desacreditado, si has llorado en silencio, si has gritado sin ser escuchado, recuerda que tu dolor no es demasiado pequeño para Dios y que tu valor, aunque sea pequeño, ya es suficiente para seguir adelante. Si puedes, comparte este video con alguien. Tal vez esta historia sea la luz que otra persona necesita. Suscríbete al canal. Es gratis, pero ayuda a que historias como esta sigan vivas, circulando, transformando. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, soy Madalena,
y ahora tú también eres parte de esta historia. Hasta la próxima, y que el amor siga venciendo, en tu camino, en el mío, en el nuestro.